Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Estamos hablando de los saludos. ¿Cómo se saludan los parlamentarios así a diario? Bueno, yo saludo con Beso. un beso. Sí. Hay algunos parlamentarios que capaz que son un poco más formales, ¿no? Sí. Pero Los mandatarios cuando sacan la foto formal esa que se da en la mano mirando la cámara también, esa es típica. Esa sí, sí. Bueno, pero son formalidades. Uno, en definitiva, es cierto que hay instancias que te ponen nervioso en ese sentido. Pero bueno, dejemos los tips cotidianos que nunca están de más para hablar de algunas cuestiones de la realidad nacional de estos días. Bueno, anda bien, Verónica. ando muy bien trabajando. El Parlamento, ya con el ritmo del Parlamento, presidiendo la Comisión de Población y Desarrollo Social, y recibimos en la Comisión de Salud especialmente al ministro Basso y a Julio Bango, secretario del Sistema Nacional de Cuidados, por lo que vivimos, ¿no? Algo que nos duele a todos, y que esto, yo lo decía los otros días en la comisión, hay que tratarlo con la seriedad que esto requiere. Esto no puede tomarse políticamente partidario, o sea, acá es un tema que nos duele a todos y que nos involucra a todos, no es gobierno y oposición. Lamentablemente ocurrió una tragedia y siempre actuamos sobre los hechos ya consumados, sobre las tragedias, ¿no? En lugar de prevenir estas situaciones. Y eso fue algo de lo que conversábamos con el ministro, o sea, nosotros desde nuestro lugar, la disposición para trabajar, para proponer, también para alertar y para advertir, sobre todo para prevenir estas cosas y que no tengamos que esperar otro hecho lamentable, porque esto nos puede haber pasado, a ver, Federico, Cristian, a un padre, a un abuelo, a un tío, a mi mamá, o sea, nadie está libre de que nos pase una tragedia como la que vivimos hace unos días. Senadora, si le parece, vamos a escuchar a quien preside el Sistema Nacional de Cuidados, Julio Bango, precisamente días atrás en su comparecencia ante la Comisión. Básicamente cuando decía que hay que identificar las realidades y sobre todo asumir responsabilidades. No es que los hogares hayan crecido, es que es una realidad que estaba y que se empieza a visibilizar en la sociedad. Y que el Estado construyó un mecanismo para identificarlos, que antes no lo hacía. Y justamente es ese proceso de identificación lo que nos pone los desafíos arriba de la mesa. Si nosotros de repente no hubiéramos, digo el Estado, no hubiera emprendido un proceso de empezar a identificar esta realidad que estaba invisible, quizá no hubiéramos tenido problemas, entre comillas. Pero la gracia en esto está en asumir que hay una situación de una población vulnerable que es necesario identificar y que es necesario proveer definiciones, planes que intenten gradualmente empezar a resolver estos problemas. Ahora, no se pueden resolver de un día para el otro. Yo creo que la realidad estaba presente y por suerte empezamos a tener identificados estos 1.112 residencias. Hoy lo hablábamos con el ministro, puede haber un subregistro, pueden haber más que no hayan sido identificadas por nosotros. La idea es asumir ese desafío, asumir el problema y tratar de dar una respuesta gradual, pero una respuesta al fin, y luego la sociedad evaluará cómo lo hacemos, si se hace bien, si se hace mal, pero en este desafío es que nosotros estamos colocando. ¿Encontró receptivas a las autoridades, tanto del Ministerio como del Sistema Nacional de Cuidados? Primero encontré la buena disposición de venir al Parlamento apenas ocurrió la situación, y eso me parece que es un reconocimiento, ¿no? Que hayan venido a explicar. Yo conozco a Julio Bango, fue compañero en el Parlamento, es una persona muy bien intencionada y creo que a través del Sistema Nacional de Cuidados quiere hacer las cosas. El problema acá que yo advertí es que cuando controlan, en este caso, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social, ambos, no controla ninguno. Cuando a veces controlan muchos, al final, ¿quién controla? Y uno le tira, ¿no?, al otro, no, es el otro primero. ¿Quién controla primero? ¿Quién habilita qué? Este problema es un problema complejo y eso es un problema sociosanitario, se nos decía, ¿no? Social y sanitario. Y la parte social la debería controlar el MIDES y la parte sanitaria el Ministerio de Salud Pública. El problema es que en ese control mixto, y esto nos advertía de este control mixto, alguien que me parece un actor importante en este tema, que es la Sociedad de Geriatría. Que lo que decía la presidenta de la Sociedad de Geriatría es: nosotros no creemos que el MIDES tenga que controlar. Creo que este es un cuello de botella. Creo que el que tiene que controlar es el Ministerio de Salud Pública y debería aprovecharnos
a todos los geriatras, ¿no?, que tenemos un activo importante, conocemos el tema, tratamos a los viejitos, conocemos el problema y nos han dejado como un poco afuera. Entonces, yo creo que uno de los problemas acá es ese, ¿quién controla? Y este es un problema que está en nuestra sociedad. Lo hemos hablado acá varias veces, el tema del control, la fiscalización y la sanción, ¿no? Fíjense ustedes que de 1.112, que decía Julio Bango, de 1.112 hogares registrados, ¿no?, que registraron ellos, menos de 100 están habilitados. Ese es un dato, ¿no?, que tiene que ver con la falta también de esos controles. Y ahora se le suma un nuevo actor, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social, y este paraguas que es el Sistema Nacional de Cuidados, que hace un año que ya fue creado por ley, nosotros lo aprobamos. Sí. El problema es que no sabemos bien cuál es esa función de coordinar, porque a veces en lugar de venir a solucionar, termina complejizando más el problema. Yo creo que en esto hay que enfocarse mucho más en el control, en el compromiso de gestión. Y para mí hay algo que yo les decía a ellos, porque les preguntaban cuántos inspectores, ¿no?, qué cantidad de inspectores. Yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer el cuerpo inspectivo, sin duda. Y nos pueden decir, bueno, faltan recursos humanos. Bango lo decía los otros días en la comisión. Bueno, entonces, en esta famosa reforma del Estado, que no ha llegado, que no llegó, lo que tendríamos que hacer es redistribuir los recursos humanos que tiene el Estado. No hay que crear más funcionarios, no hay que involucrar más funcionarios, no tenemos que seguir aumentando el peso del Estado. Pero los que tenemos, muchas veces uno sabe que hay oficinas públicas donde hay, ¿no?, más gente de la que debería haber. Bueno, capacitar y redistribuir. Y poner, si la prioridad es controlar, que yo creo que tiene que estar ahí, controlemos, evitemos que nos vuelva a pasar lo que nos pasó. Más temprano pasábamos también el testimonio de la ministra Arismendi asumiendo su cuota parte de responsabilidad, o asumiendo la responsabilidad ante la situación que ocurrió y que todos lamentamos. Ahora, respecto a lo que decía Bango y las cifras que manejaban, ¿qué pasa si no se permite trabajar a todos esos hogares que no están habilitados, hogares o residenciales? Hay un gran problema, porque ¿qué se hace con esa gran cantidad de personas que allí están residiendo, viviendo circunstancialmente? Bueno, ese es uno de los problemas que nos transmitía Bango. Es decir, si nosotros cerramos, hay en esos números más de 180 que están en condiciones deficitarias, ¿no? O sea, que no deberían estar abiertos. 180 hogares, que debe representar qué cantidad de personas. Bueno, y un promedio de 20 personas por hogar, ¿no? Una gran cantidad de personas. Y eso es lo que involucra a cada familia, ¿no? Muchas veces esas personas, esos viejitos que ya están en que no pueden, no son autoválidos, es decir, tienen la discapacidad del desplazamiento o de vaya a saber cuántas patologías tienen. Entonces, es verdad lo que él decía, si nosotros cerramos todos esos hogares, ¿qué hacemos? El problema es que no tiene que ser, si cerramos, ¿qué hacemos con esa gente? Tienen que estar en condiciones, tiene que haber el control necesario. Y lo otro, el Sistema Nacional de Cuidados, que a mí me parece una herramienta muy buena, vuelvo a decir, y la apoyé en el Parlamento, y tanto apoyé en el Parlamento que defendí el presupuesto que de hecho se le quería sacar al sistema de cuidados, establecía para esta población bonos a aquellas familias que tienen dificultades, ¿no?, desde el punto de vista económico, bonos para que no tengan que mandar a sus padres o sus abuelos a esos hogares, que los puedan tener en su casa con un cuidador que esté capacitado, ¿no? O sea, hay mecanismos. Bango nos decía, nosotros tenemos el plan, tenemos los recursos. Bueno, lo que nosotros queremos es mantener, cuidar de cerca, controlar de cerca que aquellas personas que de verdad merecen ese bono estén, ¿no? Porque a veces también está la injusticia de a quién le corresponde el bono. Y ahí hay muchísima gente, porque hay muchísima gente que de verdad no puede pagar. En muchos hogares son muy onerosos en muchos casos. Claro. Entonces, yo creo que ese puede ser un mecanismo de dar un bono a aquellas familias que puedan tener a su abuelo o a su abuela, o a su padre, o a su madre en su casa con alguien que lo cuide. Entonces, también sacamos esa cuestión del asilamiento en un hogar de ancianos. Este es un tema que, de verdad, nos preocupa a todos, porque más tarde o más temprano
esta situación la enfrentamos en una familia, en cada casa. Entonces, de verdad tenemos que poner el foco ahí, no ponerlo el foco cuando pasan estas cosas. Otro de los temas que nosotros vamos a investigar un poco más a partir de esta situación es el tema de bomberos, que depende del Ministerio del Interior. Allí hay un enlentecimiento clarísimo. Vamos a ver vamos a hacer algún pedido de informes al Ministerio del Interior, qué es lo que está pasando. No podemos también, nos decían personas que están en el tema, que si ocurre un hecho complejo, ¿no? No estamos preparados, bomberos no está preparados para afrontar determinadas situaciones. Ustedes se acuerdan cuando el hecho, aquel siniestro en Rocha, ¿no? Donde fallecieron. Sí, en la cárcel. No tenemos que esperar a que ocurra una cosa así. Y un tema importante, que no tiene que ser una justificación, como nos decía Basso y Bango, que la gran cantidad de las oficinas públicas no tienen habilitación de bomberos. Esa no es una justificación. Que los hospitales en nuestro país, las escuelas, no tengan de habilitación de bomberos. Claro. Es decir, nos puede pasar en cualquier momento y esas cosas no deberían pasar. Claro. Creo que hubo un gran descontrol en el último periodo, en el último gobierno, y esto no es adjudicar culpas o responsabilidades. Todos tenemos una responsabilidad de poner el tema arriba de la mesa y trabajar y controlar. Desde nuestro lugar, el control me parece que es muy importante. Senadora, volviendo a la población que ya está en hogares y centros residenciales. Aproximadamente 13.000 personas, entre 13.000 y 14.000 personas están viviendo en estos hogares registrados, ¿no? Exacto, y otro de los puntos que surgió a partir de este lamentable hecho es que no hay cuidadores suficientes. Porque, por ejemplo, en el caso del hogar Épocas Doradas había un cuidador cada 10 personas. En el caso de esta institución, de este establecimiento, había una persona de 70 y poco de años cuidando a 17 personas. Lo que nos decía Bango, que yo le preguntaba justamente esto, es si estaba habilitado este mecanismo. Y lo que nos decía es que, de acuerdo a la reglamentación, es 1 cada 20. En el horario nocturno. De todas maneras, 1 cada 20 parece poco. Claro. Parece, ¿no? Son 20 parece personas, poco una persona. Una persona, claro. Entonces, esas cosas también deberían cambiar. Este hogar estuvo inspeccionado, nos decía Kian, el director de salud en la comisión, que fue inspeccionado este año 2 veces y el año pasado 2 veces también, y que habían algunas deficiencias o algunas irregularidades en lo que tiene que ver con el suministro de medicinas, ¿no?, a los pacientes, a los viejitos que estaban allí alojados. Hubo controles, ¿no? No podemos decir que no hubo control en lo que tiene que ver la parte médica, la parte sanitaria. Creo que hay carencia en esta cuestión de que el MIDES no controló determinadas situaciones. Bueno, y bomberos ni que hablar, ¿no? Bueno, entonces acá se dan 3 situaciones que hay que tener bien en cuenta, ¿no? Por un lado, el aspecto edilicio, o sea, lo estricto que hay que hacer en cuanto al edilicio, la habitación de bomberos, en fin, ese tipo de detalles que resultan fundamentales, pero tan importante o más es la cuestión que tiene que ver con los derechos humanos de las personas que allí viven, que no sea un depósito, un asilo, y también la salud. ¿Debería haber personal de salud capacitado en estos hogares para ser habilitados? Porque no cualquiera debe suministrar un alimento, no cualquiera debe manejarse con personas que están convalecientes, con algún problema físico, óseo, en la piel. Yo creo que ese es un tema neurálgico en esto, ¿no? La capacitación de ese personal, que muchas veces terminan siendo, bueno, como último recurso voy a cuidar viejitos. Entonces, no tienen la preparación o la formación que se necesita. Eso es otra de las cosas que Bango se comprometía a trabajar en este Sistema Nacional de Cuidados, es a formar cuidadores, ¿no? Que no cualquiera puede cuidar, especialmente a los viejitos que están con no solamente una cuestión de discapacidad, sino hasta en el afecto, ¿no?, que lo necesitan y mucho, porque están en esos lugares a veces, ¿no?, alejados. En algunos casos tienen familia y en otros casos no tienen familia. Entonces, creo que es central la formación, es central el compromiso, vuelvo a insistir en el compromiso de control. Creo que necesitamos fortalecer cuerpos inspectivos que controlen que haya gente formada, que controlen la parte sanitaria, que controlen la parte edilicia, que controlen que se cuiden los derechos humanos. Claro.
Yo ahí, nosotros vamos a volver a convocar a Julio Bango en aproximadamente 60 días, no para recriminar, sino para ver cómo avanzamos y que esto no lo dejemos en, ¿no? Bueno, ya pasó, nos olvidamos, pasó Dolores, lo dejamos a un costado, pasó y vamos como dejándolo. Este es un tema muy importante, que muchas veces, como no es un tema urgente, ¿no? Siempre pasa lo mismo. Hasta que surge un hecho trágico Pero hay 3 poblaciones que son, para mí, y sé que para el gobierno también, por eso el Sistema Nacional de Cuidados, son centrales. La primera infancia, la discapacidad, que son muchos en nuestro país, y la vejez. No tenemos que olvidarnos y tenemos que ponerlo ahí, norte, arriba de la mesa, como objetivo todos los días. Senadora, le pido referirnos a otro tipo de centros que también, bueno, están también dentro de la competencia de la comisión que usted integra, que son los refugios para personas en situación de calle, y que no sabemos también, digamos, en esos registros y que maneja el MIDES, por ejemplo, si todos cuentan con la habilitación correspondiente, funcionan todo el año, pero ahora con los fríos hay que buscar la manera de calefaccionarlos. ¿A qué refugios y qué población puede exponerse a un hecho que ojalá no ocurra como el que pasó en el... Totalmente de acuerdo, Cristian. Mira, y es muy importante lo que acabas de decir. Yo hace 2 semanas estuve con la ministra, con Arismendi. Fui justamente a conversar con ella, a invitarla a recorrer los refugios. Es decir, no solamente decir, bueno, ¿cuántos refugios tenemos? No el registro cuantitativo, mirar en una planilla. Ir con ella, quedamos en la primera semana de junio, a recorrer refugios. Esto que tú decís es así. Muchos, ¿no? La estufita prenden, claro. el calefactor que no está... Sí, porque es lógico. Sí. Porque además todos queremos, ¿no? El calorcito en estos fríos que se vienen y que ya empezaron antes de tiempo en algunos casos. Ver in situ cómo está cada uno de los refugios. Hay un refugio que a mí me preocupa, que es el de mujeres con hijos, el de madres con hijos. Ese refugio está a tope, ¿no? Está a 500 mujeres... Estamos hablando de 500 mujeres con niños que están en situación de calle. Hay muchos jóvenes, una de las cosas que nosotros fuimos a plantearle a la ministra también es, ¿qué hacemos? No solamente sacar a la gente en el invierno, ¿no? Para que no se mueran de frío, enfocarnos solamente en la temporalidad del invierno. ¿Qué hacemos después? Sí, claro. ¿Qué hacemos todo el año? No alcanza solamente con sacarlos, por supuesto que es importante, sino cómo rehabilitamos. Hoy cambió el perfil de las personas que están en los refugios. Claro, ¿cómo sacamos de la calle a las personas que están en esa situación? ¿Cómo rehabilitamos? Sí. Y hay muchos jóvenes. Recién venía una chica que no tendría más de 20 años, ¿no? Sí. Levantándose entre los cartones, levantándose en la esquina. Y a veces pasamos y lo empezamos a naturalizar, empezamos a verlo como algo normal. Y no podemos... una persona que recuperemos. Entonces, creo que lo que necesitamos es aprovechar la experiencia que tienen muchas ONGs, muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan, que buscan rehabilitar. Y así como en este tema de la rehabilitación de las personas en situación de calle, también en el caso de los ancianos tenemos que aprovechar el activo de muchas ONGs, ¿no? De muchas organizaciones que conocen el tema, que trabajan, y que el Estado debería aprovechar mucho más ese activo. Porque el Estado me parece que tiene que regular, tiene que controlar, pero no necesariamente tiene que a veces ejecutar la tarea porque no siempre la hace de la mejor manera, ¿no? Manejando uno de los temas que recién usted mencionaba y que tiene que ver con las 3 áreas de la población que más énfasis se debe hacer a la hora de atenderlos, hacía referencia a la primera infancia. Y usted también ha trabajado mucho, incluso en coordinación con el gobierno, respecto a la lucha contra el alcohol. Y en ese sentido, hace días atrás se publicaron cifras alarmantes de mujeres que durante el embarazo consumen alcohol, ¿no? Y en ese sentido me parece que también hay que hacer un esfuerzo importante porque las consecuencias son gravísimas para el niño, ¿no? que están consiguiendo. Mira, Federico, ese es un tema que me obsesiona, ¿no? Porque nosotros podemos evitar... estos datos que daba el doctor Mario Moraes sobre esas cifras del consumo de mujeres embarazadas en el Hospital Pereira Rosell, que es altísimo el consumo de casi la mitad de los nacimientos en esta institución, hay consumo de alcohol. Que declararon.
que declararon, Otras que tantas es debe un haber. estudio, es una investigación que se hace y que detectaron esto, son prevenibles, son evitables, porque lo que provoca es ese retardo mental en esos niños que es 100% evitable si nosotros educamos, prevenimos y atendemos a esa población. Nosotros también cuando fuimos ahora a invitar a la ministra que vamos a recorrer y que después les contamos cuando vayamos a estos refugios, una de las cosas que fuimos también a decirle es no te olvides del planteo que nosotros hicimos con respecto a la creación de centros maternales en las zonas más vulnerables. Además de los CAIF, además de la atención que hay con el programa Uruguay Crece Contigo, que atiende a la primera infancia, necesitamos poner centros maternales que cuiden a esas madres que están en ese proceso, que muchas veces no pueden, no van a los controles en el hospital, porque claro, no tienen un hijo, tienen más de un y hijo. en muchos casos son muy jóvenes también. Son muy jóvenes, no hay que enseñarles, hay que ayudarlas. Y a veces no pueden, no van, no tienen plata para ir con el boleto hasta el hospital. Entonces hay que buscar acercarlas a los centros, ¿no?, que estén cerca. Y ella me dijo que sí, que están con el Ministerio de Desarrollo Social creando, no se van a llamar centros maternales, a mí no me importa el nombre, que se llamen como se llamen. Lo que me parece importante es estar ahí en el momento que tenemos que buscar evitar que después nos pasen estas cosas, ¿no? Volviendo al tema del hogar, ¿la comisión va a recibir en algún momento a algún representante del Ministerio del Interior para hablar de los permisos de habilitación de estos lugares? Bueno, nosotros lo vamos a proponer, lo estamos conversando con el partido para que que sepan que vamos a convocar a autoridades del Ministerio del Interior para saber, bueno, dónde estamos parados en esta situación. Y sobre todo para poner alerta que esto no puede seguir pasando para adelante. Es decir, lo que no se hizo, lamentablemente, hay muchos que lo están pagando y que lo pagaron con la vida. Bueno, miremos para adelante, lo podemos evitar y entre todos tenemos que tener ese compromiso de trabajar para que estas cosas no vuelvan a pasar. Por lo que está contando, concluyo en que tiene una comunicación fluida con la ministra. Ahora, me surge esta duda. A un parlamentario, un senador, una senadora como en su caso, ¿le resulta fácil ser atendido por un ministro? ¿Hay comunicación fluida entre los actores de la política, en definitiva, los que llevan los hilos de la realidad del país? Mira, Federico, está bueno eso, porque tiene que ver con una cuestión de fondo, ¿no? Cómo trabajamos gobierno y oposición. Yo ya lo he dicho varias veces acá y soy de las convencidas que tenemos que tener diálogo, pero que el diálogo no sea solamente para las cámaras, o sea, tenemos que tener diálogo porque esa es la única forma. Eso o lo sacamos entre todos o el país no Claro, que sale no sea adelante. una competencia electoral permanentemente, en realidad, que haya un trabajo en conjunto para beneficio de todos. Yo tengo muy buena comunicación con la ministra Arizmendi. Este tema me preocupa, me ocupa y desde mi lugar siempre he tratado de hecho, la otra vez, hace 2 semanas, la llamé, me quería juntar con ella, nos juntamos y coordinamos este trabajo de trabajar juntos en el plan invierno. Creo que eso es necesario. Ojalá, no sé el resto del sistema político y del sistema parlamentario especialmente, yo creo que hay varios que sí lo tienen. Yo creo que es bueno el diálogo por el tema de la seguridad. Ojalá prospere en hechos concretos, que no sea solamente la pelea, yo quiero, yo no quiero, yo te dije, no te dije, los reproches. Las tensiones políticas existen, existieron y van a seguir existiendo. Pero los puentes del diálogo tienen que estar y tienen que servir para algo, ¿no? Claro. No solamente para decirte yo te dije y no lo hiciste. El tema electoral falta mucho. Vendrá después, pero el mientras tanto tenemos que hacer. En realidad se le preguntaba también porque ha estado alineada a decisiones del gobierno, del presidente, la lucha contra el alcohol que recién mencionábamos, incluso hasta voces de su partido se escucharon diciendo, bueno, a ver, senador Alonso, no estamos diciendo todo lo mismo de este lado. Y eso me parece muy honesto. En realidad, los senadores son representantes del pueblo y a mí me parece saludable que un senador tenga la capacidad de levantar un teléfono y hablar directamente con un ministro o con un director de algún ente, porque sería fundamental para... Yo es lo que, a ver, yo actúo como yo esperaba que actuaran los políticos cuando yo era más joven. Y es lo que trato de hacer ahora, que no soy tan joven, que es
eso, yo pienso que la gente lo que está esperando de nosotros, por supuesto que es marcar aquellas cosas que creemos que no se están haciendo bien, levantar nuestra voz en el Parlamento frente a determinados abusos que se puedan cometer. Pero también tener la honestidad de decir, esto está bien, esto me gustaría que fuera diferente, intento que sea diferente, no solamente critico. Criticar, acá vamos a tener una hinchada brutal, sí. Entonces estamos todos y levantamos la voz y criticamos porque es fácil, ¿no? Vázquez dice algo que a mí me parece que, y coincido, en el consenso es fácil, estamos todos. Lo difícil es buscar acercarnos en el disenso, y eso es lo que tenemos que hacer. Acercarnos más allá de las diferencias que hay, sin duda. Hay diferencias ideológicas. Mira, yo tengo diferencias importantes con los radicalismos, con los radicales, ¿no? Donde ahí tengo posturas que a veces es difícil acercar, porque yo no coincido muchas veces con posturas del MPP, por ejemplo. Pero después tengo posturas muy similares, y pongo un caso, con el canciller Nil Noboa en política internacional, pensamos igual. ¿Me explico? O sea, en muchos casos con la propia ministra, que puede tener posturas distintas, pensamos igual o queremos lo mismo. Nadie tiene mala intención en esto, entonces, o por lo menos no adjudico malas intenciones. Y yo creo que ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y esto no es un discurso, es de verdad lo que trato de hacer en el Parlamento para que valga la pena el trabajo que hacemos. Senadora Verónica Alonso, gracias por estar una vez más en Buen Día Uruguay, y quizá más adelante, una vez que se haya hecho, por ejemplo, esa recorrida que usted le propuso a la ministra de Desarrollo Social, podamos volver a charlar sobre lo que vio en ese recorrido. Con muchísimo gusto, como siempre, un placer estar con ustedes acá. Muy gentil por su visita.